Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un gran Dios que obra maravillas. Pero como ya hemos descubierto, estas maravillas están contenidas dentro de una relación especial con Él, y me refiero a un pacto. Solamente cuando estamos en esa relación de pacto es que podemos tener expectativas y confianza en que Dios se moverá y nos usará para producir cosas en nuestra vida que nos permitan llegar a donde Él quiere que estemos. Eso es exactamente lo que vemos de los hijos de Israel cuando estaban en el exilio en Egipto. Eventualmente, Dios se movió, y hablaremos de cuándo se movió la semana que viene. Pero Él fue fiel a sus promesas, y una promesa fundamental es su promesa del Cordero. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Como recordarán, quedamos la semana pasada en el verso 20, así que iniciaremos hoy con el verso 21. Éxodo 12, verso 21. Noten que dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo a ellos, y esto es algo único. Investigué con respecto a este término, y a pesar de que es muy común en hebreo moderno, es bastante inusual en el hebreo bíblico. No vemos que aparezca muy frecuentemente. De hecho, por lo que pude indagar, esta es una de las muy raras veces que lo veremos en toda la Biblia. Literalmente es la palabra mishhu. Mishhu significa extraer, sacar, remover. Pero tiene una connotación especial. Ella muestra un aspecto muy especial en cuanto a este mitzvah, este mandamiento de guardar la Pascua. Entonces dice aquí: saquen y tomen para ustedes. Bien, Él nos está instruyendo a hacer algo, pero esto nos enseña algo fundamental en cuanto a todos los mandamientos de Dios. Cuando guardamos un mandamiento, cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando aplicamos el estatuto bíblico a nuestra vida, eso tendrá un buen efecto sobre nosotros. Puede que bendigamos a alguien más, puede que adoremos a Dios al hacerlo, pero al final, esto tendrá un resultado positivo en nuestras vidas, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, seremos receptores de la bondad de Dios. Por esto es que dice, y si miras a través de todo este capítulo 12, con mucha frecuencia Él dice, haz esto, pero aparece la palabra lajá o lahem, para ti o para todos ustedes. Y esto es lo que dice aquí. Mishhu ulhu lahem, tomen para ustedes del rebaño, de acuerdo a sus familias, y dice, y esto lo subrayé, y sacrifiquen la Pascua. Esto es importante porque no dice maten, no es la palabra para matar, sino para sacrificar. Y en la Escritura, este término tiene una connotación religiosa y espiritual. Se trata de producir la muerte, pero con un propósito. Y usualmente este término tiene vinculado un contexto de adoración. Vemos aquí que esto está siendo realizado, este cordero está dando su vida, pero el resultado tiene una connotación de adoración. Hace unas horas, en nuestro centro de estudios, hablábamos de la redención basados en otro pasaje bíblico, y vimos cómo la redención usualmente causa que brote la adoración.
Y lo vemos aquí también porque Dios le está diciendo al pueblo, ustedes deben guardar la Pascua porque yo los sacaré de Egipto. Ustedes irán al desierto donde celebrarán un Hag, una fiesta para mí. Y todo eso entra también en el contexto de la adoración. Entendamos que la redención siempre debe producir adoración en nuestra vida. Avancemos al verso 22. Dice, y tomarán agudat ezof. Ezof es hisopo y habla de un puñado o un manojo. Entonces, en la observancia de la Pascua se menciona el hisopo. Esto es importante porque todas son claves que nos ayudarán a comprender la redención de una manera más completa. En última instancia, sabemos que nuestro Cordero de Pascua y nuestro Redentor es el Mesías Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret. Sabemos que cuando Él estuvo colgado en la cruz, en un momento gritó, «Tengo sed». Y cerca de la cruz, no por casualidad, sino por la providencia de Dios, con el fin de que se cumpliera la profecía, Él gritó, y cerca había vino amargo. No sabemos exactamente qué tenía esa bebida, pero tenía un sabor amargo. Era un líquido, un fluido amargo. Y alguien empapó un trapo, una tela, con este líquido y lo envolvió en una rama de ezof, de hisopo, y lo subió hasta su boca, y él bebió. Esto tiene importancia porque Él es el Cordero de la Pascua y también es el pan de vida, ese matzah de aflicción. Y también tenemos lo amargo, el maror, tocándolo, cumpliendo así la Pascua con estos tres elementos. Aquí vemos presente el hisopo. Dice, tomarás un manojo de hisopo y lo mojarás, lo untarás con la sangre que está en el recipiente. Habrá un énfasis porque este término para recipiente aparecerá en varias ocasiones. Y esto es importante porque es fundamental. Les mencioné anteriormente que el servicio de sacrificio, ya sea que estemos hablando de la Pascua, del altar en el tabernáculo o del altar en el templo, las cosas se hacían de una manera pero muy significativa, peculiar y específica. Y lo que quiero decir es que, contrario a cierto individuo que enseña con frecuencia muy frívolamente la palabra de Dios, y lo comento porque le escuché decir, «Oh, el templo era una carnicería, era un verdadero matadero de animales, había sangre por todos lados». Eso no es más que una afirmación antibíblica. La sangre era tratada con el mayor de los cuidados. Vimos cuando estudiamos la Torá cómo cuando la sangre no es manejada adecuadamente, clama desde la tierra. No, la sangre en los sacrificios era tratada con el mayor de los respetos y de una manera específica. También aquí la sangre de este cordero de Pascua era recolectada, y aquí está la prueba bíblica, en un recipiente. Y tomarán ese hisopo, ese manojo de hisopo, lo sumergirán en el recipiente que contiene la sangre, y llegará, es literalmente lo que dice la palabra vejigatam, y llegará, insisto, es un término único. No sé cómo lo traduce tu Biblia, pero es la palabra para llegar, para desplazarse a un lugar. Y resulta muy singular que se esté usando esta palabra aquí. Probablemente la mayoría de las traducciones coloca untarán, pero no es untar. Lo que dice es que ustedes harán que llegue, es lo que dice aquí, al mashkov, al dintel, y a los dos postes de la puerta, esto que tomaren de la sangre, que está en el recipiente, y no saldrá ningún hombre de las puertas de su casa, mi petach veto, desde las puertas o la entrada de la casa hasta boker, hasta la mañana. Lo que vemos aquí es una vigilia en desarrollo. Dentro de la Pascua, sigue siendo tradición hoy día que la gente no se acuesta temprano. De hecho, algunos tienen la tradición de quedarse despiertos hasta el amanecer y tomar muy lentamente este ceder de Pascua.
De hecho, dice en el Hagadá que aquellos que extienden la Pascua son bendecidos y dignos de admirar, porque pueden captar más y más el significado de la redención. Y si conocen el tradicional Hagadá, es el libro que nos guía por el Seder de Pascua, se habla de aquellos que estaban en la ciudad antigua de Bnei Barak. Bnei Barak es todavía una ciudad que existe al noreste de Tel Aviv, una comunidad muy religiosa. Y sabemos algo. Sabemos que dice con respecto a esos hombres que hace muchos años guardaron la Pascua y que eran dignos de admirar, extenderán su Seder hasta Kriyat Shama, que significa el tiempo para decir la Shama en la mañana. Vemos una relación entre esa tradición y la palabra de Dios que dice, no salgan de sus casas hasta la mañana. Verso 23. Y el Señor pasará sobre, no es el término Pascua, sino el término Laavor, que es más como moverse sobre. Él se moverá o pasará hiriendo. Este término para herir también significa plaga y se refiere a herir a Mitzrayim, a Egipto. Sabemos que Egipto es sinónimo del mundo. Muchas veces cuando el término Egipto aparece en el texto, en lo que debemos pensar es en el mundo. Y aprendimos que hubo una redención inicial que ocurrió en Egipto, pero también habrá una redención futura cuando el Mesías regrese para establecer su reino. Y sabemos que Él viene y proféticamente la misma palabra aparece. Revisen, por ejemplo, lo que dice en Zacarías 14, el mismo término en cuanto al juicio y a la ira de Dios que caerá sobre el mundo. Entonces, Lingof, Él herirá, Él desatará una plaga en Egipto. Pero, dice, yo veré la sangre. Él dijo que pasaría por allí, pero si ve la sangre sobre, noten lo que dice, sobre el dintel y sobre los dos postes, entonces el Señor, y aquí hay un cambio en el término, ya no dice Laavor, sino que la palabra aquí es pasaj, que significa pasaré por alto. Y este es el significado básico del término Pesaj. Aquí tenemos pasaj, Él pasará por alto esa casa. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, el Señor pasará por alto aquella puerta y no permitirá lo uyiten. Él no permitirá ha mashhit, al destructor. Esto es muy significativo, porque esto también demuestra la soberanía de Dios, que Él está al control. Hay un ángel especial, aquí lo llaman ha mashhit. Mashhit, el destructor. Él no dejará que el destructor venga a tu casa para herirla, para traer una plaga, la plaga de la muerte, y que caiga sobre ella. Verso 24. Y guardarás esto, o esta palabra, como quieras traducir la palabra Hadebar, y es un mandamiento. Guardarás esto como un estatuto para ustedes y para sus hijos. Ad olam. Quiero hablar sobre la frase ad olam. Usualmente la traducimos como hasta la eternidad. Y algunos dirán para siempre. Es uno de estos decretos eternos. Pero entendamos algo. La próxima semana compartiré con ustedes que la Pascua, entre los hijos de Israel, y no hay desacuerdo al respecto, fue observada en Egipto, como estamos viendo en este momento, y también al año siguiente, al pasar el primer año en el desierto. Pero luego, durante los siguientes 39 años, no fue observada hasta que los hijos de Israel cruzaron el río Jordán y llegaron a la zona norte de Yirajo, o Jericó, al lugar que luego se conoció como Gilgal. Entonces, si es un decreto eterno, ¿por qué cuando Dios los estuvo guiando en el desierto, ellos no observaron la Pascua por 39 años? Y la respuesta se encuentra cuando entendemos adecuadamente el idioma hebreo. Porque la palabra olam, sí, puede significar por siempre o eterno, pero también puede ser un adjetivo que describe al reino.
Entonces, es tan legítimo traducir esto, no solo como decreto eterno o estatuto eterno, sino también podemos traducir el término simplemente como un decreto de reino. En otras palabras, esta frase ad olam nos enseña que esto es algo que conduce al reino de Dios. Esta verdad que está contenida en este mandamiento. Verso 25. Y acontecerá que tú vendrás a la tierra que el Señor te está entregando, tal como Él lo dijo. De nuevo, no podemos llegar muy lejos dentro de la palabra de Dios cuando hablamos de la fidelidad de Dios y no comprender cómo la tierra de Israel juega un papel tan importante en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y en su programa, lo que ha hecho en el pasado, y aquí está la clave, lo que hará en el futuro. Es fundamental que entendamos el papel de la tierra de Israel para entender el calendario profético de cara al futuro. Lo digo por algo muy simple. Lo digo porque, con el fin de que se concrete la redención final que está por venir, para que el Mesías regrese y establezca su reino, Él llevará al pueblo de Israel de vuelta a su tierra. Diré esto en el futuro, pero lo diré también de una vez. No entiendo, me quedo estupefacto de cómo alguien puede decir, soy estudiante de este libro, y que leyendo la palabra de Dios no vea las múltiples veces, docenas y docenas de veces, en las que al hablar de los últimos días, las promesas de Dios y eventos clave dentro de esos últimos días, que esa persona no vea que Dios traerá a su pueblo de vuelta a la tierra. Y ya está ocurriendo. ¿Y no te parece que alguien, al leer la Biblia, debería decir, rega, es decir, espera un momento, si el pueblo está regresando a la tierra, ¿tiene importancia bíblicamente hablando el restablecimiento de los hijos de Israel en la tierra de Israel? ¿No tendrá esto implicaciones proféticas? Y no hay que leer demasiado en los profetas, bien sea que vayas a Isaías, Jeremías, Ezequiel o a muchos de los profetas menores, encontrarás claramente que Dios dice que hará justo eso en los últimos días, abriendo camino hacia esos últimos 7 años. Debemos despertar y prestar atención a la revelación profética. Entonces, leemos aquí, verso 25. Acontecerá que ustedes vendrán a la tierra que el Señor les da a ustedes, como lo ha dicho, y guardarán ha-abodá hazot, este servicio o esta obra. Este es un término que también significa adoración. Y vemos una vez más, cuando lo lees en hebreo y encuentras esto, Ushmartem et ha-abodá hazot. No piensas en obra como un trabajo común en este contexto. Lo vemos como un principio bíblico que es revelado. Y es simplemente que la redención, eso es lo que Él está haciendo, está sacando a la gente fuera de Egipto, fuera del exilio, a la tierra para que le adoren. La adoración es fundamental. Es el propósito de la redención que nosotros adoremos a Dios. Aquí, ha-abodá hazot quiere decir guardar la Pascua, recordarla, cumplirla, y también dice, acontecerá, verso 26, acontecerá que tus hijos te dirán. Aquí no hay un sí condicional. Es algo que ocurrirá. El propósito es este. En la medida que guardas y cumples la Pascua ha sido apartada por Dios con el fin de ser un instrumento para que puedas revelarle cosas a tu familia, a tus hijos, con el fin de enseñarles la verdad de la redención. Es vital que veamos la utilidad de observar la Pascua compartiendo el Seder. Seguimos. Y acontecerá que sus hijos les dirán, ¿qué es este servicio suyo? ¿Qué tiene esto que ver con ustedes? Y como leemos en el Haggadah, debemos responder que este servicio no es solo para nosotros, sino también para ustedes, para la próxima generación. Y vemos un texto fundamental
en el que se resalta a los hijos. Esa es la siguiente generación, y vemos una conexión entre esa próxima generación y la redención. Dios está vinculando estas cosas. Verso 27. Y ustedes dirán, el sacrificio de Pascua, Zeiva Pesach, esto es para el Señor, quien pasó por alto, la palabra Pasaj, pasó por alto las casas de los hijos de Israel. ¿De quién? De los hijos de Israel. La próxima semana veremos, cuando estudiemos otros 10 versos de este pasaje, que dentro de estas personas había un grupo de gentiles, de distintas procedencias, que son llamados Erv Rav, una multitud mixta. Entonces, aquí dice los hijos de Israel, pero además, y no debería sorprendernos, también veremos personas que se sumaron a los hijos de Israel por la fe en la redención de la sangre del Cordero. Y vemos una vez más un fuerte indicador de que el único medio para que se establezca la casa de Israel es mediante la sangre de la redención. La redención e Israel van de la mano, estos dos conceptos. Verso 27. Y ustedes dirán, el sacrificio de la Pascua es para el Señor, quien pasó por alto la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando Él hirió, cuando envió su plaga sobre Egipto. Pero nuestras casas Él salvó. Bien, recuerden que les he dicho que en el contexto de la Pascua, la redención tiene también una fuerte conexión con la salvación. Aquí no tenemos la palabra Yeshua, sino la palabra La'atzil, que significa salvar. Es básicamente el mismo concepto de salvación, pero ligeramente distinto. Es un término diferente. Se relaciona con Dios, pero está en modo Hifel. ¿Qué significa eso? En modo causativo, que a través de la sangre, del hecho de que el pueblo guardó este mandamiento, que se ocuparon adecuadamente de la sangre, no solamente mataron al cordero, eso era una parte del ritual, pero no lo era todo. No, la sangre siempre tiene un aspecto adicional a la ofrenda, al sacrificio. No basta con matar al animal y salir de allí. Tienes que ocuparte adecuada y apropiadamente de la sangre, exactamente de la manera como Dios lo ordenó. Muchas personas consideran que el hecho de pintar con la sangre el dintel y los postes de algún modo expresa el sentido de una cruz, un símbolo de la redención de Dios. Y quiero señalar algo más. He dicho 3 veces y lo diré una vez más, existe una conexión entre la redención y la adoración. Justo después de esto dice, y nuestros hogares Él salvó, Él rescató, como quieras traducir la palabra Hitzil. ¿Y cuál fue el resultado de esta salvación, de esta ayuda de Dios para librar a su pueblo? Dice, Vaikot ha'am vayistahavu. Vaikot inclinaron sus rostros y luego se postraron, vayistahavei o vayistahavu. Ellos se postraron delante del Señor. 2 términos distintos, pero ambos tienen que ver con una postura de adoración. Una y otra vez vemos cómo se resalta la adoración dentro de la historia de la Pascua. Y diré sin la menor de las dudas, que si tú no has experimentado la Pascua, es imposible que adores a Dios. Ahora, de la Pascua de la que les hablo ahora, es de la Pascua del Mesías Yeshua, que llegues y reconozcas su salvación, su obra de liberación para su pueblo, por medio de su sangre. Pero no te equivoques. No olvides ni tampoco ignores que Él murió el día de la Pascua. La Biblia es enfática en los Evangelios. En todos los 4 se dice que Él murió el día de la preparación. El día de la preparación es el día 14 de Nisan. Es la Pascua. Es una pena, y yo me atrevería a decir que es una vergüenza, que mucha gente dentro del cuerpo de creyentes
no sepa que el Mesías murió en la Pascua. Si lo supiéramos, le daríamos más importancia a esa fecha y entenderíamos mejor la persona y la obra del Mesías Yeshua. Al entender correctamente lo que la palabra de Dios dice sobre la Pascua y lo que significa cuando Pablo dice que Él es nuestro Cordero Pascual, que ha sido sacrificado, y que por tanto celebramos la fiesta no con levadura de malicia, pecado y perversidad, sino sin levadura. Eso es con amabilidad, pureza, amor y todo lo relacionado. Entendamos entonces que esta salvación conducirá a la gente a adorar a Dios. Verso 28. Y fueron e hicieron, ¿quiénes? Los hijos de Israel, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés y a Aarón. Así ellos hicieron. Lo que vemos aquí es obediencia. Ellos oyeron la revelación de Dios y respondieron. Esa debería ser la norma para todo discípulo. Escuchamos la revelación de Dios y respondemos, sin importar lo que sea. ¿Entendían ellos todas las implicaciones de lo que estaban haciendo? No es así, pero eso no siempre es necesario. Es bueno y debemos procurarlo, pero tenemos que obedecer a Dios al pie de la letra y no solo en las cosas que entendemos de sus mandamientos, sino en todo lo que nos ordene, sin importar si lo entendemos por completo o no. Avancemos al verso 29. He dicho muchas veces que aquí encontramos un principio fundamental porque tenemos esta expresión, Vayehi vahatzi laila. Hatzi laila, anach mi dibrimao, a mitad de la noche o a medianoche. Lo que descubrimos es que Dios golpeó a Egipto a esa hora. Y ese juicio produjo un cambio en los egipcios. Ellos experimentaron el juicio y la ira de Dios. Y cuando ellos lo experimentaron, dentro de este concepto, cuando Dios tocó lo que era precioso para ellos, sus primogénitos, cuando experimentaron eso, cambiaron rápidamente y de igual manera Faraón y sus siervos. Usualmente, cuando nos topamos con una referencia a Vehetzi Laila, la medianoche, en la Biblia, veremos luego un cambio para mejor, un cambio para algo bueno dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que veremos en este pasaje también. Aconteció a medianoche que el Señor golpeó, pero es un término distinto. No es la palabra para herir con una plaga, sino que es el término jiká, que tiene que ver más con un golpe. Significa golpear algo. Entonces el Señor golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Este verso es fundamental. Nos enseña algo. Y puede que te sorprenda entender la conclusión correcta y la comprensión adecuada de este texto. Vamos a leerlo. Y el Señor golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, quien se sienta sobre el trono, hasta el primogénito de aquel de la cautividad que estaba en el calabozo, en prisión. ¿Por qué esto es importante? Bien, Faraón lo escuchó todo. Recuerden que él fue testigo de las primeras 9 plagas y de un mensaje adicional que Moisés y Aarón le llevaron. Él fue receptor de muchísima revelación de Dios. Pero él no quiso obedecer y pagó las consecuencias. No solo él, sino que mucha gente más sufrió debido a la terquedad de su corazón, a su rebeldía por no querer responder a la revelación de Dios. Pero, ¿qué hay de este hombre? ¿Por qué se nos dice, por qué el pasaje incluye aquí que esto también afectó al primogénito del hombre que fue tomado fuera de su lugar de origen, que fue tomado cautivo y fue colocado, según dice la Biblia, en Bet-ha-bor? Bor es un foso, similar a un calabozo. Es un término para un castigo muy significativo. Es una prisión dentro de un calabozo o un foso. Pueden investigar esta palabra y descubrir que tiene un gran significado.
No es una prisión cualquiera, sino un foso. Ahora, él quizás no haya oído nada con respecto a esta Pascua y a lo que estaba pasando. Él estaba ya metido en lo profundo del suelo. Además, aunque él se hubiese enterado de todo, no hubiera podido tener siquiera oportunidad para guardar la Pascua. ¿Pero qué pasó? Su primogénito también falleció. ¿Cuál es la implicación? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Bien, aquí está la conclusión adecuada. Si tú no te ocupas adecuadamente de la Pascua, no importa cuál sea la razón, no importa. ¿Dónde estás? ¿Lo que oíste? ¿Lo que no oíste? ¿Si tuviste oportunidad o no? Esta teología que dice que Dios tiene que darle a todo el mundo una oportunidad para recibir el Evangelio, no la encuentro. En ninguna parte de la Biblia se enseña eso. De hecho, hay numerosos versos que nos conducen a una conclusión distinta. Y este es un ejemplo. La conclusión que nos deja la Biblia es esta. Sin importar cuál sea la razón, si no te ocupas del Cordero de la Pascua adecuadamente, de la sangre de ese Cordero, si no lo recibes, eso es lo que representa comer el Cordero, recibirlo. Si no lo haces, estarás perdido. Así de simple. Nada más importa. No hay excusas ni condición alguna que te garantice una excusa. No hay cláusulas de excepción aquí. O aceptas al Mesías y entiendes su sacrificio, te ocupas de su sangre, o tú estarás, aquí está la clave, perdido por la eternidad. ¿Y qué pasó en Egipto? Sigue leyendo. Dice que hubo muerte, y recuerden, la Pascua y la muerte van de la mano, tanto en la casa de Faraón como en la de aquel que fue tomado de la cautividad y puesto en prisión, en el foso o el calabozo, y todo primogénito de los animales. No importaba, el primogénito de todo animal murió también en Egipto. Verso 30. Ahora, Faraón había respondido anteriormente, pero nunca cumplió sus promesas. Esta vez, cuando él experimente este derramamiento extremo de la ira de Dios, cambiará. Verso 30. Y Faraón se levantó esa noche, él y todos sus siervos y todo Egipto. ¿Y qué hubo allí? Hubo un Sacá Gedulá Bemitzraim. Hubo un gran clamor en Egipto. Todo eso pudo haberse evitado, y quiero enfatizarlo. Esta no era la voluntad de Dios. El Señor hizo un gran esfuerzo con el fin de que esto no ocurriera. Pero debido a la dureza del corazón de Faraón rechazando la revelación de Dios, debido al pueblo que se sometió a un liderazgo inapropiado, ahora están experimentando las consecuencias de ese liderazgo inapropiado. Y quiero compartirles que si tú estás bajo un liderazgo espiritual inapropiado, es que esta iglesia me queda cerca, tienen un programa lindo para los niños, me gustan muchas cosas, aunque su teología está un poquitín desviada, pero es conveniente, quiero estar allí. ¿Entiende algo? Habrán grandes consecuencias, terribles consecuencias para aquellos que se sientan bajo un liderazgo espiritual inapropiado. Así de simple. Es una advertencia. No sean tercos e insensatos como Faraón. Hubo un gran clamor que salió por todo Egipto, porque no hubo casa, sin excepción, donde no se encontrase allí un muerto. La muerte los visitó y, de nuevo, o bien tendrás a la muerte del Cordero de Pascua, o la muerte a través del primogénito, lo cual romperá tu corazón porque habrás perdido a tu primogénito. La primogenitura también se relaciona con la herencia. Ese pueblo no recibió la herencia que Dios quería que recibieran. Verso 31. Y él llamó a Moisés, este es Faraón por supuesto, llamó a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo: levántense
salgan de en medio del pueblo, de mi pueblo. Faraón les dice, levántense y salgan, váyanse de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Váyanse, y noten lo que dice, Evdu et Hashem kei derechem. Vayan y sirvan o adoren al Señor de acuerdo a sus palabras. Bien, al final, ¿qué pasó? Faraón hizo exactamente lo que Dios le venía ordenando, pero hay una significativa implicación teológica aquí. Este es el mensaje. Faraón hizo, a fin de cuentas, lo que Dios le había ordenado hacer. Pero debido a su terquedad y rebeldía, piensen en todo lo que pasó, todo el sufrimiento, toda la pérdida, en todo sentido, financieramente, y en todos los aspectos, toda esta pérdida que inundó Egipto hasta este momento, con la pérdida de los primogénitos, tanto de los animales como de los hijos de cada familia. Y esto es lo que quiero recalcar. Si Faraón se hubiese humillado, tan importante es la humildad. Una oración sabia es: Dios, hazme humilde ante tus ojos. Y si no lo hacemos nosotros mismos, si no oramos así, Dios igual nos humillará mediante algunos eventos. No será agradable, no será placentero, a menos de que te humilles por ti mismo. No esperes a que Él lo haga porque vendrá de una manera muy ruda. Humíllate a ti mismo. Obedece su instrucción. Si Faraón lo hubiese hecho, habría evitado tanto sufrimiento y al final habría sido bendecido. Pero debido a que él no se humilló, finalmente aceptó, pero como lo aceptó por esta situación, no hubo bendición para Egipto. Entonces, ¿qué recibió Egipto? Muerte, cuando Dios quería que recibieran vida. Algunos oyen esto, algunos que no entienden adecuadamente la definición bíblica de la soberanía de Dios, y dicen: espera un momento, ¿quieres decir que esto no era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios que Egipto atravesara todo esto. Faraón lo pudo haber cambiado todo, pero debido a la dureza de su corazón, y me dirán, ¿Dios fue quien endureció su corazón? No, Dios estableció una ley espiritual por la que cuando rechazamos su revelación, Él endurece nuestro corazón. Pero Dios no hizo eso porque Él necesitara que el corazón de Faraón fuese duro. Faraón fue rebelde y por tanto sufrió las consecuencias. Y a pesar de que al final obedeció, queda claro que no hubo bendición para él. Entonces, Él los llamó y en última instancia dijo: salgan y sirvan al Señor de acuerdo a sus palabras. Verso 32. También sus rebaños y su ganado, llévenselos, tal como lo habían dicho. Vayan y bendíganme ustedes también a mí. Él quería una bendición por dejarlos salir. Pero vamos a ver lo que pasará dentro de un corto tiempo. Cuando Faraón se dé cuenta, espera un segundo, veo una oportunidad para la venganza. Él actuará. Estas palabras, bendíganme también. Él solo está haciendo esto porque está sufriendo debido a su pérdida, pero también sabe que no será una medida popular entre los egipcios. Esta bendición, de acuerdo a muchos de los sabios, también tiene una motivación egoísta con el fin de aferrarse al poder en Egipto. Verso 33. Bien, Egipto será transformado, será cambiado mediante la ira. La ira de Dios produce cambios. Dice el verso 33, y los egipcios, lo leeré en hebreo, Vayhasak Mitzrayim al-Ha'am. La palabra aquí es fortalecer. Y los egipcios fortalecieron sus corazones para con los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Ellos los apremiaban, pero es el término para fortalecer. Ellos apremiaron al pueblo para que se apuraran, y ellos los enviaron de la tierra porque decían: todos nosotros somos muertos. Una de las cosas que debemos preparar para la fiesta de los panes sin levadura es, obviamente, matzot, el pan sin levadura. Y este pan sin levadura tiene gran significado espiritual.
Daremos más detalles en otro momento, pero por ahora noten lo que dice el verso 34. Y el pueblo levantó su basek, es decir, el pueblo levantó su masa. En hebreo pueblo es singular, pero en inglés es plural. Ellos levantaron su masa, diríamos en inglés, antes de que se volviese agria, antes de que leudase o de que creciera debido a la levadura. Esto dice que ellos fueron enviados, fueron impulsados a salir, pero la masa que tenían no había leudado. Todavía no estaba lista para preparar pan, y por esto envolvieron toda esa masa en sus vestiduras. Veis simbultam, en sus vestiduras o en sus ropas o en telas, sobre sus hombros. Eso es significativo. Los hijos de Israel salieron. ¿Y qué se llevaron? Bueno, el elemento más significativo con el que salieron fuera de Egipto es este basek, esta masa que no había leudado, y la retiraron del lugar donde debía fermentar, la envolvieron en telas y la colocaron sobre sus hombros. Esto es importante porque esta es la imagen de una carga. ¿Y cuál es la carga? Ser panes sin levadura. Esto representa reflejar el estado de no tener levadura. La ausencia de levadura tiene que ver con la ausencia de pecado. No queremos que el mundo nos influya. No queremos que los tiempos y las cosas de este mundo nos afecten. Queremos mantenernos en la condición que Dios nos dio tras salvarnos, donde Dios nos ha colocado. Este es un mensaje para el lector. Verso 35. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés, y le pidieron a los egipcios vasijas de plata, vasijas de oro y vestidos. ¿Qué es esto? Esto nos muestra algo. Esto nos muestra también que a través de la redención habrá un orden. De nuevo, vamos a ver que al final la gente terminará haciendo la voluntad de Dios. Les doy un ejemplo. La Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Yeshua, Jesucristo, es Señor. La cuestión es que si lo hacemos ahora, libremente, basados en la revelación de las Escrituras, entendiendo nuestra condición pecadora e indigna, volviéndonos a Él en fe, entendiendo su muerte, sepultura y resurrección, experimentaremos vida eterna. Pero si lo rechazamos y no lo hacemos sino hasta que lleguemos al juicio del gran trono blanco, entonces, en ese tiempo, la gente igual lo confesará. Él es Señor, pero será demasiado tarde. Ya no habrá beneficio alguno. De la misma forma aquí, cuando vemos a la gente dando y bendiciendo a Israel, esto es parte de lo que Dios ordenó hacer a los gentiles, a las naciones. Ellos no querían hacerlo, pero al final, cuando el juicio de Dios vino, recuerden que su juicio produce un cambio. El juicio produce el orden de Dios y los propósitos de Dios. Ellos entonces hicieron lo que habían sido llamados a hacer, bendecir a Israel. Vemos que le dieron vasijas de plata, vasijas de oro y vestidos. Verso 36, el último por hoy. Y el Señor dio favor al pueblo a los ojos de los egipcios. En otras palabras, cuando los egipcios vieron a Dios moverse, Dios le dio a Israel favor ante los ojos de los egipcios. Él cambió su perspectiva. Piensen sobre este gran cambio. Esta era la misma gente que decía: estamos de acuerdo con Faraón, queremos ver a sus niños arrojados al río Nilo, queremos verlos afligidos, queremos verlos esclavizados y cautivos, queremos verlos sufrir, queremos verlos destruidos como nación. Ellos los maldijeron. ¿Y qué pasa con aquel que maldice a Israel? La tierra de Egipto se volvió maldición. Pero al final, ¿qué hicieron? Ellos entregaron. Si se hubieran sometido,
esta entrega habría sido una bendición para sus vidas en vez de ser simplemente la consecuencia del juicio de Dios. Y dice aquí, mira las últimas palabras, Vayish ilum va nitzlu et Misraim. Y ellos les pidieron, los hijos de Israel le pidieron a ellos, y así utilizaron, algunas versiones dicen despojaron, quizás sea una mejor manera de traducirlo. Es la palabra linatzel. Ellos utilizaron o despojaron a Egipto, es decir, que Dios generó una condición que les hizo posible utilizar a su enemigo, al que buscaba destruirles, para que se convirtiera en una bendición para ellos, no por voluntad propia, sino como resultado del juicio de Dios. Entonces, entendamos, ¿qué nos está enseñando Dios? Que Él puede usar cualquier cosa para sus propósitos. Y es sabio, aquí está la enseñanza, es sabio someternos, escuchar la voz de Dios, leer la palabra de Dios y someternos, porque cuando lo hacemos, y lo hacemos por obediencia, habrá una bendición. Pero si permanecemos en la terquedad de nuestro corazón y no obedecemos, al final terminaremos cumpliendo lo que Dios quería, pero si esperamos hasta el final, no habrá bendición para nosotros. Los egipcios no fueron bendecidos por esto. Lo hicieron, pero sin bendición. Sirvamos a Dios hoy. Entremos en acuerdo con Él ahora. Rindámonos a su palabra de una vez en este momento, porque cuando lo hagamos, Dios nos mirará con favor y nos dará gracia ante los demás. Pero, si no lo hacemos, seremos un pueblo frustrado que experimenta el desagrado de Dios, su poderosa mano contra nosotros. Y, ¿saben qué? No queremos eso. Queremos experimentar la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Queremos ser receptores de su Espíritu para que podamos ser verdaderos instrumentos de su gloria. Lo que vemos aquí es que Dios le dio una oportunidad a todo Egipto, tanto a los hebreos que vivían allí, como también a los egipcios y a los muchos otros pueblos que vivían allí. Él les dio una elección. Él les dio revelación y les dijo qué hacer, pero solamente los que se rindieron, y para Dios sea toda la gloria, pero solo aquellos que se rindieron a su palabra, los que se sometieron a la conciencia que había dentro de ellos, a esa revelación de Dios, solo ellos fueron los que recibieron su bendición. Debes decidir, puedes ser ricamente bendecido o puedes experimentar el juicio eterno. Es tu elección. Mi esperanza es que elijas sabiamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.